Te doy las gracias por ingresar a este canal. Sé bienvenido a este nuevo tema, cuyo título es Todo está lleno de dioses. Espero que el contenido de este video te sea de mucha utilidad para comprender estos tiempos nuestros, estos tiempos caóticos, estos tiempos desordenados, estos tiempos de mentira en todos los ámbitos, tanto en el ámbito religioso, en el ámbito científico, como en el ámbito político. Como te decía, tenemos como título de este video, Todo está lleno de dioses. Antes de comenzar el tema, permíteme compartirte 3 escolios, que también les puedes llamar aforismos, de un libro titulado Escolios a un texto implícito. Aquí tenemos el libro, te lo muestro, es este libro. Y fue escrito, este libro, por un gran filósofo colombiano católico, llamado Nicolás Gómez Dávila. Este filósofo es más conocido en Europa que en América Latina. Me parece que no se ha trabajado lo suficiente su pensamiento en América Latina y poder ser transmitido sobre todo a la juventud. Este filósofo colombiano es muy conocido o fue muy conocido por un filósofo italiano también muy reconocido llamado Franco Volpi. Franco Volpi le llamaba a Nicolás Gómez Dávila el Nietzsche colombiano, o bien también le llamaba el solitario de Dios. Así pues, te quiero compartir 3 de los escolios o 3 de los aforismos que me parecen importantes para poder comenzar este video. El primer escolio dice lo siguiente: pensando abrirle los brazos al mundo moderno, la Iglesia Católica le abrió las piernas. Ciertamente es fuerte el escolio, pero me parece a mí que retrata de manera muy fidedigna lo que en este momento se está haciendo con la Iglesia Católica, sobre todo con aquellos que la están dirigiendo en este momento. El siguiente escolio dice así: en lugar de una teología del cuerpo místico, los teólogos actuales enseñan una teología de la masa mística. Seguramente esta expresión de Nicolás Gómez Dávila hace referencia también a algo muy actual que pasa en la Iglesia Católica. Y se refiere al hecho de que ahora es más importante, no tanto ya, lo que diga o haga la cúpula, sino más bien va a ser más importante lo que diga el clero, lo que digan las masas. Pareciera pues que la sabiduría ahora está en las masas y no precisamente en un papado o un conjunto de clérigos, cardenales, obispos, etc. Es decir, tenemos una pirámide al revés. El siguiente escolio dice así: el católico progresista recolecta su teología en el basurero de la teología protestante. Efectivamente, vamos viendo cómo paso a paso, de un tiempo para acá, se ha visto que nuestra Iglesia Católica se ha estado protestantizando. A mí me parece que un libro que me permitió comprender un poco mejor y de manera más amplia este asunto es un libro escrito por un sacerdote español llamado Gabriel Calvo Sarraute.
Mira, este es el libro y tiene como título De Roma a Berlín. Y en la parte baja dice la protestantización de la Iglesia Católica. Y efectivamente, si nos ponemos a investigar con cuidado todo lo que se ha estado haciendo dentro de la Iglesia Católica, tanto en cuestiones de acciones como en cuestiones de ideas, tenemos fuertemente la presencia de un modo de ser protestante. El título de este video lo he tomado del que es considerado como el primer filósofo con quien se inicia la filosofía griega, llamado Tales de Mileto. El sentido con el que uso la frase no es el mismo con el que lo usan muchos filósofos. Por ejemplo, el filósofo italiano Giovanni Reale. Este filósofo italiano considera que con esta expresión, Tales quiso decir que todo está invadido por el principio original. Y como principio original es vida. Todo está vivo y todo tiene alma. El sentido con el que yo lo uso, o con el que yo tomo el título del video, tiene que ver más bien con la cita bíblica de Génesis 3, 4, 5, que dice así: replicó la serpiente a la mujer, de ninguna manera moriréis, pues bien sabe Dios que el día en que os comiereis comiereis de él, se os abrirán los ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Aquí, Satanás convence al hombre de que, aun siendo en esencia criatura, es factible ser creador. Es factible ser como Dios. Esta es la soberbia, el afán de ser como Dios. Dice el filósofo español José Antonio Marina que la soberbia es la pasión humana por excelencia. La soberbia es el pecado de Lucifer. En la Biblia, en el libro del Eclesiastés 10:15, se dice esto: el origen de todos los pecados es la soberbia. El mismo Lucifer, en Isaías 13:14 dice: subiré a los cielos, alzaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, pondré mi trono sobre la asamblea divina en el extremo norte, subiré a la cima de las nubes, seré como el Altísimo. Asimismo, el hombre, con mayor prisa a partir del siglo XV, cuando se inicia el Renacimiento, derribará el pedestal del único Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y construirá millones y millones de pedestales para millones y millones de hombres, es decir, para millones y millones de dioses. En el ámbito de la filosofía se califica a la etapa anterior, que es la Edad Media, como una etapa teocéntrica, es decir, donde todo gira en torno de Dios. Y a la etapa a partir del Renacimiento en adelante, incluida la época actual, la época moderna, se le llama época antropocéntrica. Es decir, una vez que a Dios se le ha quitado de su pedestal, el hombre se ha montado, los hombres se han montado en varios pedestales, y entonces se le llama etapa antropocéntrica. Así pues, todo ahora está lleno de dioses. No olvidemos que lo suyo de estos dioses es la soberbia con algo más, la estupidez. Pues, dice el filósofo español ya citado, que la estupidez no es la otra cara de la moneda, sino que son dos aspectos inseparables de la misma cara, soberbia y estupidez. El muy conocido teólogo protestante alemán, Dietrich Bonhoeffer, con su teoría de la estupidez, nos ayuda a entender un poco más lo característico de estos nuevos dioses.
de estos dioses hombres. Dice el teólogo que la estupidez es enemiga del bien y es más peligrosa que la maldad. Se puede protestar contra el mal, se lo puede desenmascarar si es necesario, se le puede oponer la fuerza. El mal siempre lleva consigo el germen de la autodisolución, dejando al menos una sensación de malestar en el hombre. Pero contra la estupidez estamos desarmados. Aquí no hay nada que hacer, ni con protestas ni con la fuerza. Las razones no cuentan para nada. El estúpido, a diferencia del malvado, está completamente en paz consigo mismo. De hecho, se vuelve incluso peligroso en la medida en que tan pronto como es provocado, pasa al ataque. Por lo tanto, se debe tener más prudencia con los estúpidos que con los malvados. Nunca podemos intentar persuadir a los estúpidos con los argumentos razonados. Resulta absurdo y peligroso cuando las meninges están saturadas de idiocia. No se puede explicar la verdad de las cosas a gentes con vidas llenas de mentiras. El mismo filósofo español José Antonio Marina, en su libro titulado Pequeño Tratado de Grandes Vicios, que es este que te muestro en este momento, Pequeño Tratado de Grandes Vicios, donde nos dice que para San Agustín, la soberbia no es solo el primero de los pecados, sino el signo de la naturaleza corrompida. Termina diciéndonos el filósofo que la soberbia es, podríamos decir, el vicio más antiguo y el vicio más moderno, porque desde el Renacimiento se instaura la afirmación del hombre como donador de sentido del universo. Otra experiencia que me hablaba ya de todo esto me ocurrió en los años 80. Se trata de un Congreso Internacional de Filosofía que se llevó a cabo en la Universidad de Guanajuato. Tuve la oportunidad de estar como estudiante en dicho congreso. Me llamó mucho la atención algo de lo dicho en la conferencia magistral que inauguró dicho congreso y que fue expuesta por el doctor Eduardo Nicol, filósofo de origen español y profesor de la UNAM. El doctor Nicol hablaba de la muerte de la filosofía en el siglo XX. Pero dicha muerte, decía, no era un evento histórico, sino una crisis actual provocada por su separación de la vida y pretensión de cientificidad positivista. Pero esta ruptura de la filosofía con la realidad estaba provocando la esterilidad misma de la ciencia y la poesía, ya que al perder la filosofía su sentido humano, la ciencia se vuelve técnica pura y la poesía mero artificio. Y la muerte del lenguaje, puesto que éste ya no dice nada, empieza a no referirse a nada. Son varios los pensadores que nos han aportado y aportan ciertas características que nos permiten entender este modo de ser de este hombre del siglo XX y del siglo XXI. Ya el cardenal Ratzinger nos hablaba en el siglo XX de la presencia cada vez más acelerada y mundial de la dictadura del relativismo, generando con ello una desvalorización brutal de todo aquello que proponía antaño conocimiento verdadero, conocimiento general, conocimiento universal. Defendido este relativismo hasta con los dientes por casi todos los gobiernos del mundo. Conectada a esta idea está también la idea de una humanidad líquida, con todas sus implicaciones negativas, de parte del sociólogo polaco Zygmunt Bauman. Una humanidad líquida, dice el sociólogo en su libro Tiempos líquidos,
en la que el 90% de la riqueza total del planeta está en manos de tan solo el 1% de sus habitantes. En otra parte de la misma obra, sigue diciendo el famoso sociólogo que si en un principio la idea de una sociedad abierta representó la autodeterminación de una sociedad libre, orgullosa de su apertura, hoy evoca la experiencia aterradora de una población heterónoma, desventurada y vulnerable, abrumada por y quizás supeditada a fuerzas que ni controla ni entiende del todo. Otro comentario importante referido al progreso que nos refiere que el progreso representa la amenaza de un cambio implacable, inexorable, que, lejos de augurar paz y descanso, presagia una crisis y una tensión continuas que imposibilitarán el menor momento de respiro. El progreso se ha convertido en algo así como un persistente juego de las sillas, en el que un segundo de distracción puede comportar una derrota irreversible y una exclusión inapelable. También es cada vez más frecuente el uso del calificativo nihilista para nuestra época, para nuestra humanidad actual. Quienes han profundizado en el tema son los famosos filósofos alemanes Friedrich Nietzsche y Martin Heidegger, el novelista ruso Fyodor Dostoyevsky y recientemente el filósofo canadiense Mauricio Ferraris y el filósofo italiano Franco Volpi. ¿Y en qué consiste ese carácter nihilista de nuestra humanidad actual? Dice el reconocido filósofo francés André Comte-Sponville en su diccionario filosófico que el nihilista es aquel que no cree en nada, ni siquiera en lo que es. El nihilismo es como una religión negativa. Dios ha muerto, arrastrando con él todo lo que pretendía fundar, el ser y el valor, la verdad y el bien, el mundo y el hombre. Ya no queda otra cosa que la nada. En todo caso, nada que tenga valor, nada que merezca la pena ser amado o defendido. Todo vale lo mismo y no vale nada. En esta primera mitad del siglo XXI, el surcoreano Byung-Chul Han, filósofo, teólogo y filólogo, nos ha compartido una gran cantidad de reflexiones con un éxito impresionante sobre la situación tan problemática de la humanidad en nuestro tiempo. Ante esta situación, conozco dos puntos de vista con cierta similitud. El del pensador francés Max Picard y del filósofo y pintor francés Jean Guiton. Comenta el filósofo existencialista francés Gabriel Marcel que en una plática con Max Picard, le dijo lo siguiente: estoy convencido de que estamos llegando al final de la historia. Es probable que muchos de entre nosotros sean testigos del acontecimiento apocalíptico que señale su desenlace. En cuanto al filósofo francés Jean Guiton, en una de sus conferencias titulada El héroe y el genio y el santo, en cuanto a la Iglesia Católica dice: estoy convencido de que la Iglesia Católica sufre una gran crisis, una crisis de tal calibre como nunca conoció durante su larga historia. Sin embargo, Guiton, tomando la idea del novelista francés André Malraux, dice que la humanidad tendrá que escoger para el siglo XXI entre ser religiosa o no ser nada. Otro extraordinario filósofo y novelista francés llamado Michel Henry afirma en uno de sus libros titulado Barbarie lo siguiente: ante nosotros encontramos en efecto lo nunca visto, la explosión científica y la ruina del hombre. He aquí la nueva barbarie que no es seguro que esta vez pueda ser superada. Ante todo este conocimiento que nos han aportado varios y diversos pensadores con respecto de lo que le pasa al hombre actual, nos preguntamos:
¿Habrá acaso alguien que se haya ocupado en encontrar la raíz o las raíces de todo esto que nos está pasando? Parece que sí. El diplomático y político alemán Hans Graf Jung, en su libro titulado Seréis como dioses, nos dice que ya en 1852 un político, pensador y diplomático español llamado Juan Donoso Cortés escribió un memorial que dirigió a un tal cardenal Fornari, y en este escrito hace un análisis brillante de la esencia y los orígenes de este gravísimo mal en que nos encontramos. Para terminar, quiero compartirte justo ese memorial, que dice así: entre los errores contemporáneos no hay ninguno que no se resuelva en una herejía, y entre las herejías contemporáneas no hay ninguna que no se resuelva en otra, condenada de antiguo por la Iglesia. En los errores pasados, la Iglesia ha condenado los errores presentes y los futuros. Hubo un tiempo en que la razón humana, complaciéndose en locas especulaciones, se mostraba satisfecha de sí cuando había logrado oponer una negación a una afirmación en las esferas intelectuales, un error a una verdad en las ideas metafísicas, una herejía a un dogma en las esferas religiosas. Hoy día, esa misma razón no queda satisfecha si no desciende a las esferas políticas y sociales para conturbarlo todo, haciendo salir, como por encanto, de cada error un conflicto, de cada herejía una revolución y una catástrofe gigantesca de cada una de sus soberbias negaciones. Meditando atentamente, he llegado a convencerme de que en los tiempos pasados, de tal manera estaban en los libros los errores, que, no buscándolos en los libros, no podrían encontrarse en parte ninguna, mientras que en los tiempos que alcanzamos, el error está en ellos y en todas partes. Está en los libros, en las instituciones, en las leyes, en los periódicos, en los discursos, en las conversaciones, en las aulas, en los clubes, en el hogar, en el foro, en lo que se dice y en lo que se calla. Los errores contemporáneos son infinitos, pero todos ellos, si bien se mira, tienen su origen y van a morir en dos negaciones supremas. Una, relativa a Dios, y otra, relativa al hombre. La sociedad niega de Dios, que tenga cuidado de sus criaturas y del hombre, que se ha concebido en pecado. Su orgullo ha dicho al hombre de estos tiempos dos cosas y ambas se las ha creído: que no tiene lunar y que no necesita de Dios, que es fuerte y que es hermoso. Por eso le vemos engreído con su poder y enamorado de su hermosura. Si la luz de nuestra razón no ha sido oscurecida, esa luz es bastante, sin el auxilio de la fe, para descubrir la verdad. Si la fe no es necesaria, la razón es soberana e independiente. Los progresos de la verdad dependen de los progresos de la razón. Si la voluntad del hombre no está enferma, le basta el atractivo del bien para seguir el bien sin el auxilio sobrenatural de la gracia. Descartado así todo lo que es sobrenatural y convertida la religión en un vago deísmo, el hombre que no necesita de la Iglesia, escondida en su santuario, ni de Dios, atado a su cielo como encélado a su roca, vuelve sus ojos hacia la tierra y se consagra exclusivamente al culto de los intereses materiales. Esta es la época de los sistemas utilitarios, de las grandes expansiones del comercio, de las fiebres, de la industria, de las insolencias de los ricos
y de las impaciencias de los pobres. Este estado de riqueza material y de la indigencia religiosa es seguido siempre de una de aquellas catástrofes gigantescas que la tradición y la historia graban perpetuamente. En la memoria de los hombres. Consiste esto en que es imposible impedir la invasión de las revoluciones y el advenimiento de las tiranías, que son como una misma cosa, como que ambas se resuelven en la dominación de la fuerza, cuando se ha relegado a la Iglesia en el santuario y a Dios en el cielo. Estos son los principales errores de los hombres y de las clases a quienes ha cabido en estos tiempos el triste privilegio de la gobernación de las naciones, volviendo los ojos a otro lado y poniéndolos en los que se adelantan, reclamando la gran herencia de los liberales y la gobernación de los estados. La razón se turba y la imaginación se confunde al hallarse en presencia de errores todavía más perniciosos y abominables. Supuesta la inmaculada concepción del hombre y con ella la belleza integral de la naturaleza humana, algunos se han preguntado, ¿por qué? Si nuestra razón es luminosa y nuestra voluntad recta y excelente, nuestras pasiones, que están en nosotros como nuestra voluntad, ¿no han de ser excelentísimas? Otros se preguntan, ¿por qué, si la discusión es buena como medio de llegar a la verdad, ha de haber cosas sustraídas a su jurisdicción soberana? Otros no atinan con la razón de por qué, en los anteriores supuestos, la libertad de pensar, de querer y de obrar no ha de ser absoluta. Otros se preguntan por qué, siendo indefinido el progreso hacia el bien, no se ha de acometer la hazaña de levantar los goces a la altura de las concupiscencias y trocar este valle lacrimoso en un jardín de deleites. De todos estos errores, unos van a parar a una confusión absoluta y a una absoluta anarquía, mientras que otros hacen necesario para su realización un despotismo de proporciones inauditas y gigantescas. En el dialecto de la escuela se llaman socialistas, en general, los sectarios que difunden los primeros y comunistas los que difunden los segundos. La esencia del comunismo consiste en la confiscación de todas las libertades y de todas las cosas en provecho del Estado. Los socialistas no se contentan con relegar a Dios en el cielo, sino que, pasando más allá, hacen profesión pública de ateísmo. Supuesta la negación de Dios, la lógica exige la negación de la autoridad misma con una negación absoluta. Por lo que hace al comunismo, me parece evidente su procedencia de las herejías panteístas y de todas las otras con ellas emparentadas. Cuando todo es Dios y Dios es todo, Dios es, sobre todo, democracia y muchedumbre. Los individuos, átomos divinos y nada más, salen del todo, que perpetuamente los engendra, para volver al todo que perpetuamente los absorbe. De aquí, ese soberbio desprecio de los comunistas por el hombre y esa negación insolente de la libertad humana. De aquí, esas aspiraciones inmensas a una dominación universal por medio de la futura demagogia que ha de extenderse a todos los continentes y ha de tocar a los últimos confines de la tierra. De ese oscurísimo y sangrientísimo caos debe salir un día el Dios único, el Dios universal, vencedor de todo lo que es particular. Ese Dios es la demagogia, el verdadero todo, armado con un solo atributo, la omnipotencia, y vencedor de las tres grandes debilidades del Dios católico, la bondad, el amor y la misericordia. ¿Quién no reconocerá en ese Dios a Luzbel, Dios del orgullo?